pero es lo que hace exactamente Juan para explicar lo que pasó en la tierra hace 2000 años. El pueblo heleno, en cierta forma, la filosofía helena estaba expandida por todo lo que era el Mediterráneo y tenían ciertos conceptos que en cierta forma aceptaban todos, y es lo que hace Juan, coge ciertos conceptos que ya estaban en la sociedad para explicar lo que había pasado con Jesús, qué significaba y cuál era la naturaleza real de lo que había pasado. Entendían que Dios era una cosa estática, pero que se manifestaba en el mundo a través de un principio de sabiduría, a través de poder divino, y le llamaban ya los griegos el logos. Y entonces coge Juan y les explica con ese concepto que el creador, el que hace realmente todo lo que vemos, es una parte de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que ellos habían conocido como el hombre llamado Jesús. Pero os lo explico un poquito más desde el principio. Os voy a hablar un poquito de lo que es la expansión, de lo grande que es el universo. Un poquito de, si os gusta un poquito la ciencia, os va a gustar. Si no, os conectáis dentro de un ratito. Un fotón, que es luz, ¿no? Una partícula de luz, partícula o onda, o las dos cosas, viaja a 299 millones de metros por segundo. 299 millones de metros por segundo, ¿vale? Si eso lo hace durante un año entero, que es lo que llamamos un año luz, ¿vale?, habrá viajado 10 millones de kilómetros en un año. 10 millones de kilómetros en un año. 10 billones, diríamos, de kilómetros. Concepto español. ¿Entendéis que el concepto anglosajón de un billón son 1000 millones? El concepto español es 1 millón de millones. Por eso hay billonarios en el mundo anglosajón. En el mundo español es imposible ser billonario. ¿Entendéis? Pues estamos hablando de 1 billón español. 10 billones de kilómetros viaja la luz en un año. 10 billones de kilómetros. Por lo tanto, si queremos saber cuánto mide el universo observable, lo que se puede observar, de donde nos llega algún tipo de luz o radiación, con telescopio y estas cosas, si desde la Tierra no sabemos lo que hay más allá exactamente, pero de lo que podemos observar, ¿sabes cuánto mide? Mide 10 billones de kilómetros, o sea, un año luz multiplicado por 93.000 veces. 10 billones de kilómetros multiplicados por 93.000. Es grande, ¿vale? En resumen, no, estas cantidades no nos caben en la cabeza. Así que el universo que podemos observar, el no observable no sabemos cuánto, pero el que podemos observar es absolutamente inmenso. ¿Y cuánto pesa el universo que podemos observar? El universo que podemos observar, que solo es el 5% del universo, es decir, hay un montón de universos que no sabemos lo que es, solo vemos como lo que afecta a lo que sí podemos ver, ¿sabes? La Tierra, si no hubiese más de lo que vemos, se saldría de la órbita por la velocidad que viaja. Entonces, entienden los científicos que hay algo más que no vemos que lo está como medio frenando, ¿no? Pues de lo que vemos, ¿sabes cuánto pesa? Te voy a decir la cantidad, pero es una tontería decirlo porque ni te vas a acordar, ni me voy a acordar, ni lo vamos a entender. Pero por deciros, creen que pesa 10 elevado a 53 millones de kilos, ¿vale? Es decir, 10 billones, unos 50 billones de kilos. 50 billones de kilos. Si podemos levantar unos 120, unos 140, los más fuertotes, 50 billones de kilos. Y todo, según la ciencia moderna, y si no fuese así, se cambiase de teoría, no pasa nada, cogeríamos otro símil, pero vamos a coger lo que ya la mayoría de científicos y la mayoría de personas cree. Todo eso, toda esa extensión y todo ese peso, en algún momento, ahora se está expandiendo, pero en algún momento, por lo tanto, comenzó de algo más pequeño que una pelota de tenis, más pequeño que una pelota de ping-pong, más pequeño que un garbanzo, más pequeño que una canica,
más pequeño que la cabeza de la aguja del alfiler, más pequeño que un átomo, en algo más pequeño que un átomo estaba todo el universo concentrado en una densidad absolutamente asombrosa, con el peso, el potencial de pesar lo que pesa el universo en más pequeño que una mota de polvo. Es difícil no creer en milagros, ¿verdad? Es difícil no creer que Dios hace milagros, ¿no? Pues creen que eso en ningún momento, en ningún sitio, comenzó y ha salido todo lo que ha salido, ¿de acuerdo? A mí me suena, y a la mayoría de los que somos creyentes nos suena mucho en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, una forma hebrea de decir todo, creó todo el universo. Pero ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en el nacimiento de Jesús, en cierta forma, pasa exactamente lo contrario. Lo eterno, lo infinito, lo espiritual, lo totalmente glorioso, absolutamente bello, lo omnisciente, lo todopoderoso, lo divino, lo espiritual, se reduce, se achata, se concentra en una célula o en un grupo de células en el vientre de María. Lo que nos parece un milagro asombroso de que de nada, de una mota de nada, salga todo el universo observable, Dios no me parece imposible que pueda hacer lo contrario, que haga de una parte de sí, de lo eterno, de lo espiritual, del todo, lo reduzca y pueda concentrarse en una célula o un grupo de células en el vientre de María. Eso es lo que pasó hace 2000 años, eso es lo que fue el nacimiento de Jesús, ese es un milagro asombroso que se me antoja posible para un Dios que en cierta forma ha hecho lo contrario, simplemente haciendo el universo de lo que vemos. Pero la gran pregunta no es si es posible o no es posible. Si es Dios y crees en Dios, obviamente es posible, y más viendo el universo que vemos. La pregunta es ¿por qué? Esa es la gran pregunta. No si es posible o no es posible, si existe Dios es posible, y así yo lo creo, es ¿por qué? ¿Por qué? Y es lo que hemos cantado, ¿no? Dejaste tu gloria y nos viniste a rescatar. ¿Por qué? ¿Para qué sufrir tal reducción? ¿Para qué sufrir tal empequeñecimiento? ¿Os acordáis de Cariño encogido a los niños? Se ven de repente una hormiga, de repente es un dinosaurio. ¿Por qué Dios se deja, produce, por qué se mete y produce este empequeñecimiento? ¿Para qué aplastarse, reducirse? ¿Para qué hacerse tal vulnerable? ¿Para qué? La respuesta la encontramos en Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Lo podéis buscar. Dice así: el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Para qué tal esfuerzo? Para restablecer el orden universal en que toda la creación volvía a adorar a su Creador. Había una descompensación, un desequilibrio. ¿Qué tipo de justicia universal hay en que una panda de inresurrectos como nosotros, en un planetilla enano, en la vastedad del universo, vivamos machacando la creación de Dios, tiranizándonos unos a otros, despreciando al vulnerable,
al más débil, viviendo como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses. ¿Qué es lo más importante de tu vida? Tú. ¿Qué es lo más importante de mi vida? Yo. Nos pasa a todos. Lo que yo siento, lo que quiero, lo que deseo, lo que me produce. Si tú no me produces el sentimiento que yo quiero que me produzca, te aparto. Lo más importante de tu vida y de la mía eres tú y soy yo. Vivimos como si Dios fuese nuestro esclavo, no nosotros su creación, su siervo, que le damos gloria divina constantemente con todo lo que hacemos y pensamos. ¿Sí o no? Eso no puede permanecer así para siempre. Dios no lo puede soportar por toda la eternidad. A todos nos gusta cierto orden, ¿verdad? Hasta el más desordenado de aquí, normalmente empiezan a mirarse los ordenados a los desordenados, hasta el más desordenado de aquí le gusta que algo esté en orden. Una colección de figuritas, o los zapatos que compra, que colecciona, o el cajón, o algo, le gusta que esté en orden. Toda su vida puede ser un desorden, pero hay una cosa en la vida de todo el mundo que tiene que estar en orden. Y cuando te lo desordenan, ¿qué pasa? ¿No? Se te cruzan las tuercas del orden, ¿no? Las dos únicas tuercas de orden que tienes en el cerebro ¿Y qué necesitas hacer? Ordenarlo, ¿no? Ordenarlo. Imagínate un Dios de orden. Un Dios no solo de orden, sino que es el que produce que todo pase. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios no solo crea, sino que sustenta. Dios es el exoesqueleto que hace que lo que quieres hacer se haga. Si necesitas un exoesqueleto, tú te mueves, tú das la orden, pero sin el exoesqueleto no llega a ningún lado. Si Dios no actúa, si Dios no hace que tu corazón siga latiendo, si Dios no hace que la tierra siga dando vueltas, si Dios no mantiene las leyes de causa-efecto, nada pasaría. Dios sigue sosteniendo, no lo hizo el mundo y se apartó, sino que sigue de una forma activa y real, manteniendo tu aliento, haciendo que las cosas puedan seguir funcionando. Esto se llama en teología concurrencia divina, si lo quieres buscar. Ese Dios de orden que encima produce todo, ¿cuánto tiempo puede aguantar el mantener una humanidad así? El mantener una humanidad que usa el cuchillo en vez de para cortar o comer o curar, para cuchillar. ¿Cuánto tiempo Dios puede soportar que su creación, que tú y que yo no le demos la gloria debida a su nombre? No porque a Él le hagas daño, sino porque te estás haciendo daño a ti mismo. No tener a Dios en el centro de tu vida es un perjuicio total para tu vida. Es ponerte a ti en el lugar donde tú no te puedes satisfacer. ¿Tú sabes lo imposible que me es a mí conseguir hacer y ser lo que yo quiero ser? ¿Cómo me voy a poner como el centro de mi vida? Tiene que ser Dios. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Dios con este desorden? Pues llega un punto en que no lo aguantó más. Llega un punto en que envió a su Hijo en un momento de la historia en la que un pequeño pueblo ya estaba entendiendo que había algo roto en el corazón del hombre y que necesitaba algo más. Y en ese momento Dios se hizo hombre. Dios nos apareció como un mensaje en el cielo, como unas letras en el firmamento. No se apareció a la gente en sueños solamente, o nos obligó, nos puso un bozal y nos puso guantes como a los niños pequeños cuando se arañan la cara, ¿verdad que le pones como unos calcetines para que no se arañen la cara? No nos imposibilitó hacer las cosas para que hiciésemos siempre el bien. Dios hizo algo más.
¿Verdad que nos fastidia cuando pensamos en los políticos y están a lo mejor en su oficina, en sus partidos, en sus mítines y le decimos, baja al pueblo, vete a la calle, mira lo que está pasando de verdad? Este no es Dios. Dios decide darse manos para poder manchárselas. Dios decide darse carne para poder vivir esa vida que tú y yo no podíamos vivir y hacer toda la bondad que estábamos diseñados para hacer. Dios se da sangre para poder vertirla por nosotros. Dios se da cuerpo para poder morir por nosotros y para poder ser matado y para poder ser sacrificado por todos nosotros. Dios decide concentrarse en uno de nosotros. Ya lo había predicho, ya sabía por dónde iban las cosas, porque nos diseñó de una forma a su imagen. Ya teníamos voluntad, ya teníamos capacidad de adoración, ya teníamos capacidad de elección. Ya nos hizo los animalitos y a nosotros nos hizo un poquito más a su imagen para poder concentrarse en nosotros, para que de una vez y por todas, todos aquellos que tuvieran fe en Él pudieran ser rehechos, recreados. Y esto es lo que está diciendo Juan. Llegas a Juan 1:1. Dice, en el principio. Los libros del Antiguo Testamento, la Biblia judía, no se llamaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Se llamaban por las primeras letras del libro. Por lo tanto, Génesis se llamaba en el principio. ¿Vale? Entonces Juan está diciendo, este es el Génesis. En el principio, ¿y qué viene después? Génesis 1:1, en el principio, Dios creó los... Pero aquí dice, en el principio, versículo 3, el verbo Jesús es el creador. Jesús es el creador. ¿Y sabes qué va a hacer también además del mundo? Versículo 12. Todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la capacidad, el derecho, les dio la potencialidad de ser hechos o rehechos hijos de Dios. Es decir, una nueva creación. Jesús viene y Juan lo que nos está contando es, Jesús ha venido a recrear lo que estaba perdido, lo que se había destrozado, lo que no funcionaba bien. Tenemos una oportunidad en Jesús de ser espiritualmente recreados para hacerlo física y espiritualmente en el futuro totalmente. Dios sufre despojarse de su gloria espiritual, arrancarse de su apariencia divina, concentrarse, aplastarse en uno de nosotros para que todo el que reciba su mensaje, para todo aquel que anhele vivir la vida de Jesús y que la muerte de Jesús sea la suya, sea rehecho de criatura perdida y agonizante a hijo del mismo Dios. Ese es el gran milagro que nos plantea Juan. No el que hayamos sido creados, que es un gran milagro, sino en el que en Jesús podemos ser recreados, solo recibiendo su perdón y su fe. Y así poder ser recreados a la imagen misma de ese Dios que se hizo hombre y estará hecho hombre glorificado por la eternidad. Nos da la capacidad de volver a ser recreados exactamente igual o de la misma forma que Dios, que Jesús, hecho hombre, será por toda la eternidad. ¿Y sabes cuál es el gran pecado desde que eso pasó hace 2000 años? El gran pecado de la humanidad no es rechazarlo una vez, es hacerlo 2 veces. No es rechazarlo la primera vez, porque lo hemos hecho todos. Y Dios soluciona eso. El gran pecado es hacerlo la segunda vez. El gran pecado es que Dios se haya hecho uno de nosotros para salvarnos y que nosotros le demos una patada y lo rechacemos y digamos que no queremos saber nada de eso. Juan 1, del 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tú piensa en Jesús. Los que habéis sido criados en la iglesia, piensa en Jesús. Si no has sido criado y no sabes mucho, vete a los evangelios y mira a Jesús. Te voy a decir ya algo de antemano. Lo lees y te darás cuenta de que no era normal. No era un gran maestro. No
ama a tu enemigo no es humano. No ama a tu enemigo, sino estar en la cruz, torturado, y pedirle a Dios que perdonan a sus torturadores. Eso no es humano. Eso no es humano. Estaba en el médico, le digo, me duele aquí, me aprieta y me da... Yo digo, apriétame otra vez y te la vas a llevar. Está en la cruz y le dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que... He muerto por ellos, perdónalos porque no saben... No era solo humano. Es imposible que tú estudies a Jesús y digas, es solo humano, es solo un humano. Es imposible. La luz verdadera vino a la tierra y si lo miras de cerca, si lo miras de verdad, verás que es la luz divina, que es Dios mismo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero en el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos... Ese es el gran pecado de la humanidad. No rechazarlo una vez, sino rechazarlo 2 veces. ¿Volveremos a rechazar a nuestro Creador? A nuestro Creador. Nuestro Creador es Jesús. Nos lo está diciendo Juan. Nuestro Creador es Jesús. ¿Volveremos a rechazar a nuestro Creador? Algunos dicen que el versículo 1 no está diciendo que Jesús era Dios mismo. Por ejemplo, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dicen que la mejor traducción era y el verbo era divino. Este ser divino estaba con Dios, ¿vale? Y fue utilizado para la creación, pero no era exactamente Dios. Pero la verdad es que es ignorar lo que pone en griego, porque en griego no pone el verbo era Dios, pone literalmente Dios era el verbo. Le damos la vuelta porque en griego, al español siempre le damos la vuelta, pero literalmente pone Dios era el verbo. No hay forma de decir que era divino, no hay forma de darle la vuelta, no hay forma textual de hacerte testigo de Jehová si quieres ser fiel a lo que pone el texto. No hay forma. Jesús es tu creador y te da la oportunidad de volver a tu creador. ¿Vamos a volverlo a rechazar? Y era algo que estaba predicho ya en el Antiguo Testamento. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por la palabra del Señor, por el Logos. La parte activa de creación física del universo fue el Logos, la segunda persona de la Trinidad que ahora conocemos como Jesús. Y todo el ejército por el aliento de su boca. La segunda persona de la comunidad de personas que es el ser único que es Dios, creó el universo y lo sostiene. En la esfera espiritual, aquel que ahora llamamos Jesús, que adoptó un hombre humano por ti y por mí, trajo en existencia el espacio, el tiempo, la materia, las estrellas, el mundo, la materia orgánica, a ti y a mí. Y ese ser se humilló para no estar una eternidad sin ti. Escúchame esto. Este ser que lo hizo todo, se humilló hasta lo sumo para no perderse una eternidad sin ti y sin mí. ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Quién no quiere a alguien así? Tú puedes pensar, ¿qué clase de Dios quiero adorar? ¿Has conocido a alguien que es súper sabio y a la vez súper humilde? ¿Alguien que sabe un montón y a la vez es súper humilde? ¿A qué es casi adictivo estar con ese tipo de personas? ¿A qué cuesta irte? ¿A qué cuesta decir, oye, me voy? Si es súper sabio y súper inteligente y no es humilde, nos falta el tiempo para salir corriendo. Inaguantable. Pero si es humilde, es que no nos saciamos. ¿Has conocido a alguien importante en esta sociedad que además sea humilde?
Yo he conocido a algunos y no puedo parar de preguntarle, ¿cómo llegaste hasta ahí y cómo sigues tan humilde? No me canso de decir, cada vez que veo digo, oye, pero es que no puedo parar de preguntarle, pero ¿cómo sigues así? ¿Te imaginas un Dios que lo ha hecho todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, que es la gloria absoluta, que es la verdad total, que es la bondad total, es todo, y se hace uno de nosotros para morir, para ser sacrificados, para tenerte a ti y a mí por la eternidad? ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a seguir manteniendo la distancia porque no necesitas nada más? ¿Porque quieres seguir siendo el jefe de tu vida? ¿No quieres entregar tu vida a este Creador que lo ha dado todo por ti? Este ser capaz de humillarse hasta la muerte de cruz, desnudo en un madero, en sus propias defecaciones, colgado, torturado, humillado, separado de alguna forma de su Padre, que es morir, separarte de Dios, para poder rehacerte, recrearte y darte una gloria y una importancia que nunca jamás has tenido y disfrutar de ti por la eternidad. ¿Quién no quiere un Dios así? Así que las próximas 5 predicaciones van a haber algunas entre medios diferentes porque tenemos cosas especiales, pero va a haber 5 predicaciones estudiando lo que Jesús hizo aquí en su ministerio. Pero yo me voy a centrar en esta última parte, en su niñez y su adolescencia, ¿vale? Me toca a mí esta parte. Piensa esto. Dios se hace un niño, se reduce, se despoja, se hace un niño para pasar todo lo que pasa un niño. Todos los catarros de un niño. Algunos dicen si tenía un cuerpo perfecto no podía tener enfermedad, pero claro, imagínate que tiene un cuerpo perfecto, no quiere decir que comas todo perfecto, ¿vale? O que te dejen hacer... O sea, pasó catarro y pasó enfermedades, todas las tensiones de un niño y de un adolescente. La juventud se va de campamento. Jóvenes, los que ya están en Portugal, jóvenes, ¿quién os vais de campamento? ¿Alguno se va de campamento? ¿No? Sí, mira, por aquí. Les da vergüenza por si los miran. ¿Vale? Algunos os vais de campamento. Estoy viendo algunos que no levantan la mano y que le están mirando diciendo, no voy a levantar la mano. Muy bien. ¿A que estáis destrozados de dejar a vuestros padres? ¿Verdad? Tenéis un dolor intenso. Y los padres estamos aniquilados, ¿verdad? Vivir en familia es un follonazo. Es maravilloso y horrendo. ¿Sí o no? Tener que hacer todo lo que te dicen o tenerle que decir a alguien todo lo que tiene que hacer durante años. ¿Es que no se lo has dicho millones de veces? O sea, Jesús vivió todas las bellezas y amarguras de vivir en una familia humana en un momento de la humanidad brutal. Aprende como un niño, llega a la adolescencia, a la edad de la adolescencia, y en esa época no se le preguntaba a los niños qué quieres ser de mayor, ¿vale? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Os lo habían preguntado, ¿verdad? ¿Qué quieres ser de mayor? Como si tu respuesta sirviese para algo, porque cuando llegas, si sigues y si no sigues, allí en la época de mayor siempre eras lo que eran tus padres, lo que hacían tus padres, eso es lo que hacía siempre. 99% de las ocasiones, si tu padre era panadero, tú eras panadero. Y a la adolescencia, a los 12 años, cuando ya tú te hacías adulto delante de Dios, es decir, eras responsable moralmente delante de Dios, ya si hacías algo malo, tú ibas a la cárcel, ¿vale? Te pegabas a tu padre para aprender su oficio. Esto es lo que pasa con Jesús a los 12 años, cuando va al templo. Quiere estar con su padre para hacer lo que hacía su padre, enseñar en el templo. Pero su madre terrenal y su padre adoptivo no lo entienden. Y dice que él se sujetó a ellos.
sea, es un incomprendido y a pesar de ser incomprendido, hace lo que sus padres le piden. ¿Amén? ¿Amén, hijos? Y dice que crecía en estatura, se hacía mayor, y en gracia para con Dios y para con los hombres. A eso se dedicó 18 años, a crecer orgánicamente y a estar en gracia en favor de Dios y los hombres. Lo que pensarían los que vivían con él en el pueblo, sus compañeros, los del pueblo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sus conciudadanos, ¿no? Compueblerinos. Lo que pensarían los demás es, este es un buen muchacho, qué muchacho más bueno. Sufriría la muerte de José, no aparece ya en el ministerio, seguramente ya habría muerto. Él, como el primogénito, tendría que encargarse de la familia, por eso le deja a su madre al final a Juan en la cruz. Pasaría todas las vicisitudes y todas las alegrías de la vida y la gente pensaba que era un buen chico, pero no había transpirado todavía realmente nada divino. Es tal así que cuando empieza su ministerio, los de su pueblo le dicen, ¿no es este el carpintero? Marcos 6:3, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están aquí también con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Pero quién es este? Si este es Jesucito. ¿Quién es este? Es tal así que cuando empieza su ministerio, empieza a hacer cosas increíbles, empieza a decir cosas un poco extrañas. Dice que él era Señor también del sábado. Señor del sábado. ¿Quién era el Señor del sábado? Era tal así que pocos versículos después de decir eso en Marcos, mira lo que dicen. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es decir, se pasó 30 años de pura normalidad. ¿Qué sacamos de esto? Siempre siempre intentamos imitar a Jesús en los 3 años de ministerio, ¿verdad? El lema de la iglesia es ser como Jesús en algún aspecto. En cada año vamos estudiando aspectos diferentes. Pero también tenemos que ser como Jesús en los 30 años de anonimato, ¿no? Y en esos 30 años de anonimato, ¿qué hizo? Trabajar, estudiar, comer, asearse, jugar, orar, ir al culto, trabajar, cortarse, vivir una vida que glorificaba a Dios en la rutina. Una vida que glorificaba a Dios en la rutina de ser humano. ¿Entendéis que al Dios hacerse uno de nosotros y vivir una vida normal está dignificando, sino divinificando? Creo que no existe esa palabra, pero la entendéis, ¿verdad? No solo dignificando, sino divinificando la rutina normal en la que le podemos dar gloria a Dios como si fuese un culto en absolutamente todo lo que hacemos. Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. La rutina humana en sí, porque Jesús la vivió, tiene una gloria divina tremenda. Tenemos que aprender a disfrutar el ser humano, el vivir la vida humana, el ser uno de aquellos que existe de todas las infinitas posibilidades que tenía Dios de crear. Te creó a ti y me creó a mí. En lo cotidiano, en cuidar a tus hijos, en cuidar a tus nietos, en lavarte los dientes, en hacer el pan, en ir a trabajar, en toda la vida, en estudiar, en todo, podemos encontrar la felicidad y la belleza de vivir una vida que también vivió Jesús y que con ello le dio gloria al Padre. En lo cotidiano, en lo normal, en ser abuelo, en ser nieto, en ser hermano, en comer. Jesús resucita, ¿y qué le hace a los discípulos? Le aparece varias veces, pero en una de estas le hace una barbacoa de pescado. Le hace unos espetos allí buenísimos, con miel. Jesús resucitado.
La eternidad al final va a ser un montón de momentos extraordinarios, pero no va a ser un subidón de subidón de subidón de subidón. Va a haber un montón de actividades rutinarias celestiales que tendremos que disfrutar del día a día, del vivir con Dios y de disfrutar de su belleza y de la belleza de los que están con nosotros. Si no eres capaz de disfrutar del ya, de estar en familia, de las pequeñas cositas de la vida, no vas a disfrutar de la eternidad, porque va a ser eso por la eternidad. Va a ser una gloria de vivir con Cristo junto a Él y con la familia que el Señor nos ha dado por la eternidad. Es disfrutar. ¿Tú te puedes pensar a Jesucristo súper amargado por tener que sonarse la nariz? ¿Por tener que llevar a la hermana a comprarse el velo? ¿Por ir a ver la carrera de camellos? En todo, estoy seguro de que Jesucristo, a pesar de tener que ser hombre, disfrutó su propia creación. Disfrutó la esencia y pasó todo por lo bueno y por lo malo, la belleza de ser humano, y es tal así que se ha quedado como humano para siempre. Glorificado allí y nos va a ser como Él, lo vamos a disfrutar y vamos a disfrutarlo a Él y Él nos va a disfrutar a nosotros en esta naturaleza humana que no sabemos cómo será exactamente, pero que será así para siempre. Así que saco otra última cosa. Una, lo que he dicho, disfruta de existir. Ya es bastante, ya es un montón, ya es algo absolutamente extraordinario. Que existas es extraordinario. Que yo exista es absolutamente extraordinario. 2, y le voy a pedir al grupo de adoración musical que se suban ya porque lo van a cantar. Mi segundo punto y mi conclusión la van a cantar, y es esta. Porque no tenemos, Hebreos 4:15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús experimentó todas las emociones que tú puedes experimentar, las buenas y las malas, todas. No hay nada que Dios no sepa, no solo teóricamente desde la distancia, sino de forma práctica y real. Dios sabe exactamente por lo que tú estás pasando. No hay ninguna emoción, no hay ningún sentimiento, no hay nada que Él no haya pasado. Pasó dolor, pasó rechazo, pasó incomprensión, pasó estar atado de pies, atado de manos por lo menos, pasó lo que es el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, pasó absolutamente todo. Y esto es lo que vamos a cantar. Dios sabe perfectamente todo lo que tú estás pasando. Nos quedamos sentados y pensamos en todo esto.